Excelente día, venerable maestro Bobertidochi. Tenga vuestra merced y todos los asistentes muy buen día. Venerable maestro Bobertidochi. Gratísimas, sí, gratísimas. Muy buen día, buen dinero y buena salud a toda la amable audiencia de la Fuente Sautelis. Gratitud por este espacio en el cual vamos a dialogar aspectos importantes de la salud, como ser el cuidado del cuerpo contra algunos patógenos que cuando se exceden en la reproducción en el cuerpo llegan a afectar incluso la salud y la vida. Por ello es importante saber cómo mantener un equilibrio dentro de la flora bacteriana que debe haber en nuestro cuerpo. Entonces, vamos a dialogar un aspecto que, según las estadísticas, más del 70% de las personas tienen infección por candidiasis o por Candida albicans, que es la variante de este hongo que más afecta a los seres humanos. Muchas de las personas que incluso tienen candidiasis ni siquiera desarrollan muchos síntomas. Incluso cerca de la mitad de las personas que tienen candidiasis no tienen síntomas demasiado graves. Esto se debe a que el sistema inmunológico en algún porcentaje logra mantenerse aún dentro de la infección sin llegar a cuadros graves. Sin embargo, la cándida, de la cual existen cerca de 150 variantes o 150 tipos de hongos de la familia de la cándida, algunos de ellos tienen una reproducción muy rápida, ya que ellos se reproducen por esporas, al igual que la mayoría de hongos. Hay quienes padecen hongos, por ejemplo, en las uñas de los pies del tipo cándida. ¿Y en qué se diferencia? ¿Por qué? Porque muchas personas dicen, ay no, pero es que en una uña el hongo es como blandito, en la otra uña el hongo es duro, o sea que tiene dos tipos de hongos diferentes que le están invadiendo las uñas de los pies, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en uno se desarrolló o se incubó más la espora de un hongo y en el otro más del otro. Sin embargo, por ser reproducción por esporas, pueden llegar a contaminar las otras uñas. Lo mismo pasa en la boca. Es natural que haya cándida dentro de la cavidad bucal, al igual que es natural que haya cándida en el aparato digestivo. Sin embargo, el sistema inmunológico siempre tiende a tener el control de todas las bacterias, bacilos y hongos que hay en el cuerpo, ya que muchos de ellos en realidad están cumpliendo una función dentro del cuerpo. De ahí que la mayoría de las personas que tienen problema por candidiasis se presenta por una baja
cantidad de células inmunes. Esto hace que al no haber el control sobre hongos, sobre bacterias, sobre bacilos, estos comienzan a reproducirse en una forma abundante y llegan a causar infecciones, que en algunos casos no son muy graves, como por ejemplo lo que hablábamos ahorita de las uñas de los pies, y que ya de esto dimos varias conferencias al respecto de el cuidado de las uñas y el cabello. Son hongos, por ejemplo, quien tiene hongo en las uñas de los pies por infección de candidiasis u otro hongo, le afecta tal vez un poco si ya le deforma la uña y le produce alguna molestia al caminar. Sin embargo, no llega a ser una sepsis generalizada en el cuerpo. Sin embargo, hay casos donde la candidiasis logra entrar al sistema circulatorio. En este caso sí se agrava la situación, porque una infección sanguínea por candidiasis llega a dañar muchos órganos del cuerpo, incluso llega a hacer que una persona muera o desencarne. Hay infecciones, por ejemplo, en la piel, candidiasis en la piel. Muchas veces de la piel logran pasar al sistema circulatorio y se agrava la persona por una sepsis general o por una fungisemia, como también se le conoce a esa patología, que es un cuadro clínico bastante fuerte. También cuando hay una reproducción excesiva de cándida en la zona bucal, tienden a producirse manchas blancas, blanquecinas, en la zona bucal. Y esto se da mucho en niños. Sí, a veces cuando la gente oye hablar de candidiasis piensan que solo les da a las damas en la zona vulvovaginal. La candidiasis puede presentarse casi en cualquier lugar del cuerpo. Pero en los niños es muy común que se dé en la zona bucal. Sobre todo desde bebés hasta los 9 heliocrones o 9 heliocrones o 9 años. Es la etapa más común en que se presenta la candidiasis, al igual que se puede presentar en cualquier edad, sobre todo cuando una persona utiliza los famosos enjuagues bucales. Me refiero a los enjuagues bucales de tipo químico o sintético. ¿Por qué? Porque resulta que muchos de ellos eliminan algunos bacilos, como el lactobacillus, que son los que mantienen cubierta en un alto porcentaje, incluso más del 50%, de las paredes bucales. Y resulta que al utilizar estos enjuagues, algunos de ellos eliminan también este lactobacillus, quedando el espacio libre para otras bacterias u hongos. Y aprovechan la cándida, aprovechando que tiene espacio para reproducirse. Pasa también cuando una persona consume algunos inmunosupresores. ¿Por qué? Porque al no haber un control del sistema inmunológico en alguna zona del cuerpo, por ejemplo en este caso en la boca, se va a reproducir con mayor facilidad algunas bacterias o algunos hongos, como en este caso que estamos hablando de la candidiasis o de la cándida.
puede reproducirse. Lo mismo cuando una persona tiene un grado alto de deshidratación, resulta que no va a producir suficiente saliva, ya que la saliva es antibacterial y antimicótica, o tiene componentes antibacteriales, antimicóticos, y al no haber la suficiente cantidad de saliva, pero sí mantener relativa humedad, porque la cándida se reproduce sobre todo en ambientes húmedos. Por eso tiende a producirse en ambientes húmedos como por ejemplo la entrepierna, a nivel de la piel, en la zona vaginal en las damas, en los varones también, en la zona del glande tiende a producirse o a reproducirse, aunque menos en las damas, incluso menos de 1% comparado con respecto a las damas, donde tiende a ser más frecuente. En la boca, que es una zona húmeda, en los pies, sobre todo cuando las personas usan calzado sintético, que mantiene una sudoración y una humedad el pie durante largos periodos de tiempo. Entonces, esto hace que las personas que tienen deshidratación, que no toman suficiente líquido, lleguen a tener infección por candidiasis u otras bacterias que se encuentran un ambiente apropiado, ya que no tienen mucho control antimicótico o antibacterial. Ahora, en cuanto a otros factores que pueden influir en una infección de candidiasis, están aspectos como el VIH, porque una persona con VIH tiene un bajo sistema inmunitario y eso hace que fácil tenga una contaminación por candidiasis. Lo mismo las personas que tienen o que desarrollan algún tipo de cáncer. Son personas también inmunosuprimidas y que fácilmente pueden tener una infección por candidiasis. Es muy común en personas con cáncer que tengan infecciones por candidiasis. Lo mismo pasa con los diabéticos. Las personas que desarrollan la diabetes o la noches betis también tienden a tener infecciones de candidiasis. Incluso muchas veces un diabético tiene una herida y aparte de que no sana rápido, se le infecta la herida con candidiasis y llega incluso a morir parte del tejido o incluso a tener una sepsis general. Por eso es importante mantener la buena salud. En personas con sobrepeso o con obesidad también tiende a producirse candidiasis con mayor facilidad. ¿Por qué? Porque una persona obesa se le comienzan a hacer pliegues en la piel y en esos pliegues tiende a reproducirse la cándida. Sí, sí, sí. Conocen gente obesa o si alguno de los oyentes está en esa condición, se van a dar cuenta que se van formando pliegues en los gordos, en las llantas, que se les conoce así en forma coloquial. Y en esos pliegues tiende a ir reproduciéndose la cándida. Otro aspecto que puede influir es cuando un varón o una dama va al baño, sobre todo en baños públicos, donde puede haber una alta concentración de cándida y se salpican. Cuando van a hacer las menestencias fisiológicas, se salpican, no se lavaron, sino siguieron así en el día, y esa infección comienza a reproducirse en la zona donde salpicó. Y de ahí, por contaminación de esporas, puede llegar
por ejemplo en el caso de las damas, sobre todo a contaminar la zona vulvovaginal, que es la que más tiende a contaminarse por candidiasis en las damas. Estas son algunas de las formas. También por transmisión sexual puede llegar a producirse una infección de candidiasis, aparte de las enfermedades transmisibles sexualmente. Otra de las causas por las cuales puede haber infección de candidiasis es por usar ropa interior sintética o incluso ropa en general sintética, calcetines sintéticos, camisetas sintéticas. ¿Por qué? Porque el sintético no deja que transpire bien la piel, que elimine el sudor. Entonces el sudor queda entre la piel y la tela sintética. Y ese exceso de humedad es un ambiente propicio para la infección de candidiasis. Ahora, esto estamos hablando de los aspectos principales. Sin embargo, la candidiasis se reproduce sobre todo en ambientes ácidos. Y también en ambientes azucarados, ambientes dulces. Por eso el diabético también tiende a tener mayor infección por candidiasis. O sea, aparte de que el sistema inmunológico baja, también tiene excesiva cantidad de azúcar. Y aquí viene un paradigma, y es que el azúcar es acidificante. Entonces las personas que tienen infección por candidiasis, resulta que la cándida, siendo un hongo, y que las personas pensarían, no, el hongo no piensa, resulta que quien tiene candidiasis siente las ganas de comer dulce. Y es unas ansias de comer dulce. Ahí es donde encontramos la lógica que enseña el maestro, de que las células piensan. Y en este caso los hongos también piensan, las bacterias piensan y emiten esos pensamientos a través de los conductos energéticos que van hacia la mente principal, la que recibe todos esos pensamientos y pensaciertos que emiten cada una de las células, los átomos de nuestro cuerpo, y esas ansias que dan por comer dulce en las personas que tienen infección por candidiasis y quieren comer azúcar, quieren comer dulce, panela, azúcar, sobre todo este tipo de dulces, no tanto ni siquiera la miel, porque la miel es antibacterial y antimicótica, mientras que el azúcar sí es propicio para la infección de candidiasis. Entonces, quien tiene infección de candidiasis tiene ansiedad por comer dulce. Esas son formas de detectar. Muchas veces una persona llega a la consulta y dice, no, que una infección. Entonces le pregunta, ¿siente o cuál es su dieta? Si menciona una dieta alta en azúcares, sobre todo en azúcares de tipo azúcar, derivados de la caña, ya hay indicios de qué puede ser la infección. Es uno de lo que se mira, uno de los aspectos. Si el flujo que tiene es blanquecino tipo yogur, es otro indicativo. Pero se diferencia, por ejemplo, en este caso, porque también otros tipos de hongos pueden también
emitir un flujo blanco, aparte de la candidiasis, en que si la persona tiene ansiedad por comer dulce, ya tenemos otro indicio más en el cual podemos saber si esa infección es candidiasis o es otra cosa, o es una infección bacteriana. Entonces, ¿qué tendría que hacer una persona con infección por candidiasis? Evitar al máximo el consumo de azúcares, el consumo de dulce. Comer ojalá neutras las frutas, los jugos, los panes. Y otro aspecto, resulta que las harinas blancas contribuyen a la formación o a la reproducción de la cándida. Entonces, debe evitar al máximo el consumo de harinas, en especial de harinas blancas, porque ellas tan mal le van a propiciar el ambiente propicio o el pH propicio para que el hongo se pueda reproducir. Ahora, dentro de los cuidados que hay que tener, existe también el cuidado psicológico. Una persona estresada, angustiada, desesperada, tiende a desarrollar candidiasis. Incluso muchas de las personas que han llegado a desarrollar candidiasis la han desarrollado en una época de mucho estrés, sea porque perdió la labor, o porque está en una crisis financiera, o porque se divorció de la pareja, o porque tiene problemas familiares, o porque desencarnó algún familiar cercano, porque hay algún problema sociopolítico, etcétera, etcétera, etcétera. En una situación de estrés o porque algún familiar está gravemente enfermo o la misma persona está enferma, esas situaciones de estrés favorecen una infección por candidiasis. Por eso, la persona que tiene infección de candidiasis debe buscar estar en paz, con calma, en salud y bienestar. Ese es lo óptimo a nivel emocelar o emocional. Otro de los aspectos importantes a tener en cuenta es el aspecto de la actividad física. ¿Por qué? Cuando una persona tiene demasiado azúcar en sangre o demasiada glucosa, en realidad, facilita la reproducción de la cándida. Y una de las formas de ayudar a consumir o a quemar esa glucosa es a través del sacrógesis o del ejercicio físico. Por eso es importante llevar a efecto actividad física que reduzca los niveles de azúcar o los niveles de glucosa en sangre y por ende en el resto del cuerpo. Esto es importantísimo, importantísimo mantener una buena disponibilidad a la hora de hacer los sacrógesis y mantener buena higiene, porque la higiene sí es indispensable para combatir todo tipo de bacterias, hongos, bacilos y demás patógenos, como ser también los virus. Es importante mantener buena higiene en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque una persona puede estar combatiendo la candidiasis, pero resulta que no lava muy bien
la cuchara y los menajes, que es una forma también de contagio, porque quien va a un restaurante donde medio lavaron los platos, ahí los pasaron un poquito nomás por agua fría, lavaron los platos y ya le sirvieron al que sigue, y la persona que comió anteriormente tiene una infección de candidiasis o hepatitis, tuberculosis o otra enfermedad transmisible, bueno, enfermedad transmisible, pues el siguiente que va a comer ahí se la chupa. Y si tiene el sistema inmunológico bajo, pues ahí le entró la infección y grave, a hacerse medicina o sufrir. Por eso la enseñanza taoísta dice, y los maestros nos enseñaron, que cada quien debe tener su propio homenaje, su propia cuchara, y así evita muchos problemas, muchos contagios. Sí, porque no es solo la candidiasis, son muchos los contagios que una persona se puede ganar por comer en menajes públicos. Lo mismo, es muy común que cuando una persona en la familia se contagia de cándida, por ejemplo bucal, lo que llaman también sapitos, en forma coloquial, es muy común que comienzan a contagiarse los demás de la familia. ¿Por qué? Porque se acostumbran a comer en los menajes revueltos. Sirven y a la siguiente comida sirven en otros platos y a cada uno le va tocando el turno de contaminarse. Por eso, incluso dentro de la familia, es bueno que cada quien tenga sus propios implesiertos de comer. Y lo que corresponde a ollas, cucharones, bowls, homenajes generales, donde no comen las demás personas, que se mantengan así, que no se esté probando con los cucharones, que no se le esté metiendo las cucharas personales a las ollas. Hay una costumbre en algunos hogares taoístas, y que la he visto en muchos lugares y en varios países. Y es que sí, las personas, cada quien tiene su propio homenaje, pero a la hora de lavar las cucharas, cuchillos, tenedores y demás, aunque en realidad los taoístas no usamos tenedor, pero algunos que lo usan, llegan y ponen todo en un vaso o en un lugar de el soporte de platos y menajes y los ponen revueltos. O sea, ponen revueltos los cucharones con los cuchillos de la cocina, con las cucharas que usan para comer personales. O lo mismo tienen el lugar donde ponen a escurrir los menajes y ponen a escurrir igual menajes, ollas y todo en el mismo lugar. Resulta que eso lo mismo hace una contaminación cruzada. ¿Por qué? Porque todo está junto. Y recuerden que la cándida y los hongos se reproducen por esporas en general. Y las esporas pues viajan de lugar en lugar y van contaminando lo demás. Incluso es recomendable cuando una persona tiene una infección de candidiasis que pringue menajes y cucharas cada vez. Porque si se está haciendo un tratacierto por candidiasis bucal y sí está haciendo la medicina, pero los, los menajes, las cucharas siguen contaminados, pues vuelve y se contamina. Entonces, como dice la gente, el que reza y peca empata, o sea, no mejora lo suficiente. Por ello es importante estar pringando menajes y cucharas. Lo mismo cuando una persona tiene infección
de caries. Lo mismo, tiene que estar pringando cuchara, menajes, cepillo de dientes, tiene que estarlo pringando en forma constante, porque a la vez que se hace la medicina contra el patógeno, tiene que también estar haciéndole medicina y desinfección, en este caso desinfección, a los simpleciertos que va a usar tanto para comer como para hacerse el aseo dental. Ahora, en el caso de las damas que tienen candidiasis en la zona íntima, tienen que hacer lo mismo con las prendas íntimas. Estarlas lavando con agua caliente, agua hirviendo, o con agentes antimicóticos. Por ejemplo, el vinagre. Por ejemplo, la lavandina que se usa aquí en Bolivia, o el cloro que se usa en Colombia y otros países, o el hipoclorito de sodio, que en sí aquí lo llaman lavandina, por ejemplo, para las personas que están aquí conectadas de este país. También sirve como antimicótico o antibacterial. Ah, que es que el cloro daña la ropa, la daña, claro. Que si se le pone agua caliente a las prendas, pues la parte del caucho se juega, ya el caucho no sirve. Así es. En este caso, por ejemplo, si va a ser con agua hirviendo, pues mete casi la totalidad de la prenda interior menos el caucho. Lo único que no pone al balde donde tiene el agua hirviendo es el caucho, lo demás lo sumerge. ¿Para qué? Para que muera el hongo que pueda haber ahí y no le produzca contaminación cuando vuelva a ponerse la prenda. Las telas que usa en la época del periodo, lo mismo, las pone en agua caliente, hirviendo. ¿Para qué? Para que se muera cualquier hongo o bacteria que pueda haber ahí. Y aquí es importante algo. Una dama con candidiasis no debe usar toallas higiénicas o toallas antihigiénicas. En realidad son antihigiénicas. Me refiero a las comerciales. ¿Por qué? Porque las toallas antihigiénicas o las toallas que llaman higiénicas comerciales tienen algunos agentes químicos que desnaturalizan el pH natural que debe tener la zona íntima de las damas. Tienen agentes químicos que dañan el equilibrio de la flora del templo de la creacel de las damas. Tienen agentes químicos que pueden alterar el lactobacillus, del cual ya hablamos al principio de la conferencia, que es un bacilo que se alicierta sobre todo del ácido láctico y que en forma natural corresponde a cerca del 50% de la flora del templo de la creacel y de muchas cavidades del cuerpo. Y al este bacilo cubrir las paredes, en este caso de la vulva y la vagina, no permite que la cándida se reproduzca de tal forma que pueda llegar
a volverse infecciosa. Pero cuando se usan este tipo de toallas antihigiénicas, resulta que alteran esa flora y al no haber suficiente lactobacillus, pues va a haber el espacio para que se dé una infección por candidiasis, porque van a tener el espacio apropiado y fuera de eso el pH apropiado para ello. Por eso lo mejor es que se use tela de algodón. Y en este aspecto, para las damas que no saben cómo se hace, es sencillo. Consiguen una tela que puede ser tela de pañal, que las telas de pañal tienden a ser 100% de algodón, o tela franela, con la que se hacen las camisetas que dicen 100% algodón. En este caso de la franela tienen que buscar que sea de verdad 100% algodón. ¿Por qué? Porque en la actualidad la mayoría de tela franela ya viene combinada. 70% algodón, 30% poliéster, o 50-50, o incluso algunas ya traen más poliéster que algodón. Entonces tiene que buscar la que de verdad sea 100% algodón y ojalá que no tenga tintes, o sea que sea ojalá blanca, tela blanca. Pueden buscar también el lienzo, solo que el lienzo es más rústico, es áspero, pero puede ser una opción si no consigue tela de algodón. Porque, por ejemplo, fuimos a un telar en Sogamoso y cuando preguntamos, bueno, menestemos mandar a hacer sábanas, íbamos a hacer unas sábanas pues, para los lugares de reposo. Averiguamos qué telas se podían usar. Resulta que hablando con el dueño del almacén, digo, miren, la tela franela dice que es algodón, pero tiene mezcla de poliéster. Hay otra tela que es la tela sábana, pero también tiene poliéster, no es 100% algodón. La única tela que tenemos que es 100% algodón es la tela lienzo. Entonces, ¿qué hicimos? Mandamos a hacer las sábanas con tela lienzo. Y la tela lienzo se siente muy áspera. Alguien toca la tela lienzo y es muy áspera. ¿Por qué? Porque a la tela lienzo le ponen también almidón para que sea así. Es la tela que usan los pintores para hacer los cuadros. ¿Ya? Es muy áspera porque también le ponen ese almidón para que sea así tiesita. Como que casi ni se dobla. Sin embargo, cuando esta se lava, ya se pone más suavecita. Ahora, hay diferentes calidades de lienzo. Por ejemplo, aquí una dama de Bolivia que está aquí oyendo aquí en forma presencial nos dice que aquí en Bolivia hay 3 tipos de lienzo. ¿Ya? Bueno, dice que hasta 4. En otros países y en otros telares hay más variedades de lienzos. Unos más suaves, otros más rústicos, más duros. Sin embargo, es la mejor opción que se puede encontrar en la mayoría de lugares. En otros lugares la mejor opción va a ser la tela de pañal, que esa es más suavecita, más delicadita. Esa es la mejor opción en muchos lugares. Donde no consiguen ni una ni otra, entonces les tocaría con franela. Hay algunas toallas que llaman ecológicas, que son de algodón y no tienen geles ni componentes químicos dañinos. Tal vez. Sin embargo, toca estudiar mucho ello.
toca leer bien de qué está compuesta y todo lo demás. Y aún así, ni siquiera estas son muy recomendables. ¿Por qué? Porque muchas veces al empacar y al hacer todo el proceso, no llevan los cuidados de higiene que corresponden y pueden llegar a tener alguna contaminación. O sea que ni siquiera es totalmente confiable esas que llaman toallas ecológicas. O sea, puede que sí las hagan con el cuidado menester y todo lo demás. Sin embargo, para que alguien que quiera cuidar su templo, su salud, las use, tendría que investigar bastante para saber si puede usar algún tipo de toalla de las que llaman ecológicas, que son de algodón, que no tienen geles, que no tienen sustancias raras, ni nada de eso. Es posible que las haya, sin embargo, no es del todo confiable. Más confiable es la tela que su merced tiene, que la desinfectó con agua hirviendo y que la va a usar sabiendo que de verdad está esterilizada, de verdad está en un óptimo uso. Es así. Esa es la mejor que puede usar. ¿Ya? Entonces, hay diferentes formas de uso y eso va a variar de acuerdo también al ingenio de cada EVA. Hay EVAs que pueden llegar a hacerlas tipo toallas, o sea, darles la forma y usarlas. Hay otra forma que es sin menestencia de hacer cortes raros ni nada, usa un triángulo o un rectángulo o un cuadrado, como quiera, como venga el corte de la tela, y lo dobla tipo pañuelo. ¿Sí? Le va haciendo los dobleces tipo pañuelo, y en uno de los dobleces le ubica un material sintético o impermeable, el cual no puede ir en contacto con la piel, debe ir interno dentro del doblez de la tela. ¿Esto por qué? Porque resulta que hay algunos tipos de tela que cuando llega la mancha, que así le llama el mundo, o sea la sangre, como sale por un punto específico, resulta que a veces sigue de largo, no se distribuye a toda la tela, sino que va pasando en forma vertical, porque tal vez la dama está sentada o parada, y en forma vertical se va por el mismo punto, atraviesa la tela y llega hasta la ropa exterior, a manchar la ropa exterior. Para evitar ello, entonces se ubica un material sintético que incluso puede ser plástico, ¿sí? Una hojita de plástico, o puede usar, en el mejor de los casos, un impermeable natural que puede ser la hoja de un árbol, que es lo óptimo, porque hay que evitar los plásticos, porque los plásticos contaminan la esfera y entre menos plástico se use, mejor. Entonces, quien está en el campo, por ejemplo, se le facilita, o quien está en la ciudad, quien tenga algún arbolito en casa, que tenga hojas grandes, hojas amplias, y ojalá que sean suavecitas, que no sean quebradizas, porque si es una hoja quebradiza y en el movicierto se quiebra, pues no sirve. O si es una hoja muy dura, pues le va a incomodar al caminar o al hacer sus actividades. Entonces, ojalá que sean hojas que sean suavecitas. Pero estas hojas, o esta hoja que se va a ubicar, que es suavecita, va a hacer que al no pasar de largo la sangre, entonces se va a distribuir hacia los lados de la tela. Y así la tela va a cumplir la labor de proteger o de almacenar la sangre que allí se va a depositar.
y el algodón absorbe esa humedad. Y eso hace que no quede la humedad que sí queda cuando una dama usa toallas de tipo sintético o usa ropa interior sintética. Ahora, bueno, esto, hay muchas otras formas de hacerlo. Y quien no tiene la facilidad de hojas, pues le tocó ponerle un trocito de plástico, corta un pedacito de plástico y lo pone ahí dentro de la tela y lo usa así. Y lo ubica ya casi donde va al exterior, no hacia la zona que va hacia el templo de la Creacel, sino hacia el otro lado. Ahí es donde ubica la franjita de plástico. O en el mejor de los casos, la hoja natural. También puede usar, por ejemplo, papel. ¿De qué tipo de papel? De ese papel policromado. Sí, o sea, ese papel que tiene como una capita encerada. ¿Sí? También otra forma de hacerlo, que también es natural, es aprovechando las bondades de las abejas. ¿Cómo? Su merced puede tomar una tela de estas mismas de algodón. Oído a esto no se había enseñado sobre la esfera. Hoy se está enseñando. O al más para esta época no se había enseñado porque en el pasado sí se usó. Y lo usamos en el pasado. Y hoy se vuelve otra vez a rebordar esta enseñanza. Derriten cera de abeja y sumergen una de estas telas de algodón, que puede ser el lienzo, puede ser la tela de pañal, la sumergen, la sacan y la extienden y que se seque así. ¿Qué va a hacer la cera? Va a tapar en algún porcentaje los poros de esta tela y luego ya la van a cortar en trocitos y estos trocitos son los que van a ubicar dentro de la tela de algodón, porque la tela que va en contacto con la piel no va a ser la tela de la cera, va a ser la tela pura de algodón y la de cera va dentro en vez de plástico. Esto con el propósito que no se use el plástico. Ya, esta es una técnica que va a servir muchísimo. Y para conseguir la cera es lo más de sencillo. Van a una colmena, sacan los panales viejitos que haya por ahí, o los nuevos, o cuando van a sacar la miel, todas las fases, lo que llaman opérculos, lo que el maestro llamó fases, que es la capita que está protegiendo los panales para que no se riegue la miel, todo esto lo sacan, lo exprimen y lo ponen a cocinar y ahí se derrite y esa es cera. Luego la filtran porque quedan también eh, porceles de propóleos, de bagazo y de otros componentes que tienen los panales, quedan en el filtrador y ya queda la cera pura. Y ahí es donde sumergen la tela. Ah, que es que no tienen colmenas. Pues fácil, van donde los que tienen colmenas y les piden cera. Compran la cera. Van a un apiario y compran la cera. La forma más fácil es que sumerjan la tela.
Sin embargo, pues también le pueden aplicar la cera, solo que es un poco más dispendioso. Pero pues cada quien puede buscar el ingenio como lo pueda hacer. La forma más fácil es sumergir la tela, sacarla y extenderla. Es la forma más eficiente. Ahora, hay otro lugar donde también tienden a formarse infecciones de cándida y sobre todo también en las damas. Y es en la zona de los senos. ¿Por qué? Porque resulta que hay una mala costumbre y esa es mundial. Y es usar brasieres sintéticos. Eso es gravísimo. ¿Por qué? Porque favorece no solo a la candidiasis, sino favorece el cáncer de mama, favorece las tumoraciones en las glándulas mamarias. Porque la candidiasis, bueno, al fin y al cabo, la candidiasis se le hace medicina y rápido se elimina la candidiasis. Pero un cáncer ya requiere más labor. También se puede alentar, pero es más complejo. Es prohibido usar brasieres sintéticos. Oído, es prohibido usar brasieres sintéticos. Resulta que buscando brasieres de algodón, tanto en Colombia, en Perú, en Panamá, en Estados Unidos, en Ecuador, es difícil y muy complicado encontrar brasieres de algodón. Es casi imposible. Ni siquiera en Estados Unidos, que dicen que se consigue de todo. Difícil también allá. Yo mismo estuve buscando para traerle unos a mi esposa de algodón. Difícil. Mejor dicho, no encontré. ¿Por qué? Porque habían unos que decían que era de algodón, pero era algodón por fuera, o sea, la zona que va hacia la ropa exterior. Pero la zona interna de la copa, lo que va hacia el seno, es sintético. O sea, pone el algodón, pero hacia afuera, y lo que va hacia la piel, sintético. Eso y nada es casi lo mismo. Eso es dañino. Ahora, hay unos que se consiguen de algodón, pero no tienen la copita. De aquí que ojalá haya una industria de brasieres de algodón en cada país, en cada ciudad. Y esto es algo que hay que incentivarlo a las damas que saben coser, los varones que saben coser. Ojalá aprendan a hacerlos y cuando los vayan a hacer le ponen tela de algodón por dentro, lo que va hacia el seno. Cubren el caucho con tela de algodón porque el brasier meneste un caucho para poderse adaptar al cuerpo. Luego están llamando de Santa Cruz, varias personas llaman a Sacache a ver qué está pasando. Están varias allá. Sakashi Higuriano, ¿qué pasó por allá? De pronto hay alguna emergencia, contesta. Entonces, ojalá haya una industria que pueda generarse de brasieres. En el templo, una Eva que los hace, por ejemplo. En el templo hay una dama que los fabrica.
Ella es la venerable Bagneilu. Ella los fabrica. Y ya en cada ciudad, pues la gente que tiene la facilidad de ir al templo los puede mandar a hacer allá con ella, que ella los sabe hacer. Y ya en la ciudad, si no tienen la forma, por ejemplo, de la gente que está en otros países, entonces busquen a ver quién les puede fabricar los brasieres o los sostenes, o los soportes. ¿Por qué? Porque esto hace que puedan tener mejor salud, evitar cualquier tipo de candidiasis y evitar la producción de cánceres, tumores, quistes y demás afecciones que se pueden dar por la contaminación que produce el tener material sintético directo a la piel. Bueno, entonces vamos a dar paso a las preguntas para que puedan hacer sus preguntas, sus inquietudes. Y luego vamos a dar algunos consejos ya para las personas que ya tienen la candidiasis para que puedan alentarse de ello. En realidad es sencillo, no es ni siquiera tan difícil. Aunque hay gente que dura meses y años con esa infección, pero es porque no conocen las medicinas. Sin embargo, es muy sencillo de alentarla. Y vamos a dar esos consejos más adelantico. Pero ahorita vamos a dar un espacio para preguntas. Entonces, adelante, si hay preguntas o inquietudes hasta este instante. Bien, maestro, gratísimas a vuestra merced y un saludo muy especial a todos los seres que se encuentran. Más de 60 seres se han inscrito y están en la sala. En este concierto miramos en el espacio de mensajes, vemos que Esperanza dice buen día, maestro. Luego dice, maestro, una pequeña pregunta. ¿Por qué motivo a una Eva adulta se le puede secar la saliva? Ya. Bueno, gratitud por la pregunta. Y bueno, en cuanto a por qué se puede secar la saliva, pueden haber varios aspectos. O sea, hay múltiples causas que pueden generar que a una Eva adulta se le seque la saliva. Una puede ser deshidratación, que es lo más común. Pero si está tomando líquido y tampoco produce saliva, puede haber un daño en las glándulas salivares. O puede ser un problema hormonal que esté afectando la producción de saliva. Esto a nivel físico. Estas serían las tres causas principales por las cuales a una Eva se le puede secar la saliva. Pueden haber otras más que ya son pues muy específicas y poco comunes. En la caja y en la... Esas serían las causas. Ahora, ¿cómo se corrige? Pues tocaría ver cuál es la causa, porque por ejemplo, también puede ser por una infección en las glándulas salivares. Puede ser cualquier problema a nivel de glándulas salivares, sea infección, sea una atrofia, sea un tumor, porque hay tumores, por ejemplo, tumores que pueden llegar a invadir las glándulas salivares y producir el daño. O sea, hay diferentes aspectos. También puede ser un problema neurológico, aunque es menos común. Lo más común es simplemente que la persona no está tomando el suficiente líquido. O puede ser también algún tipo de desnutrición, falta de algunos componentes nutricelares. También hay algunos casos como el John, que es
una patología autoinmune donde el cuerpo se ataca a sí mismo y produce resequedad tanto en la boca como en otras áreas del cuerpo. Produce también algunos problemas en los cuales se autoataca también las plaquetas. O sea, el mismo sistema inmune ataca las plaquetas y ataca otras zonas del cuerpo, como ser los pulmones. Este tipo de patologías autoinmunes también pueden causar resequedad en la boca, por ejemplo. No es muy común, pero sí conozco personas que han padecido ello. Pero pues eso es como una entre mil. O sea, no es que a todo el mundo le dé una patología autoinmune que le reseque la boca, pero puede ser. O sea, en este caso toca ver cuál es la causa y de acuerdo a la causa, pues ya se hace la corrección correspondiente. O sea, en este caso sí se requeriría más bien una consulta personal para poder ver cuál es la causa y de acuerdo a ello hacer la corrección que corresponde. Que la salud es el mayor tesoro que tenemos, entonces no debemos descuidarla y aprovechar que los maestros Jacqueline Zeus, Induceus y Samael Joás Batorreor han preparado todos estos evángeles, todos estos médicos para que puedan ayudar a dar salud a la humanidad. Por acá dice Dayana Barba, qué magnificencia de primicia. Bueno, Esperanza dice, ¿qué diferencia hay entre la candidiasis y el herpes? Bueno, así es una primicia para esta época y ojalá la puedan aplicar bastante. Bueno, en cuanto a la diferencia entre la candidiasis y el herpes, comenzamos desde que la cándida es un hongo, una espora, un hongo, y el herpes es un virus que corresponde a la familia del sarcoma de Kapense. Existen varios tipos de herpes. Si, por ejemplo, nos referimos al bucal o labial, o llamado también herpes simple, tiende a producir llagas, las cuales son altamente contagiosas. Y sí hay una diferencia entre las llagas que produce el herpes con la infección de candidiasis. ¿Por qué? Porque en el caso de la candidiasis se ve como una sustancia blanca, así como unas manchitas blancas, mientras que en el caso del herpes o la herpes se ven tipo llagas, tipo ampollas, tipo llagas. Y esa es una diferencia. Lo mismo pasa con el herpes o la herpes genital. También se diferencia en esa misma forma, en esa misma semejanza con respecto a la candidiasis. En la candidiasis se presenta un flujo blanco tipo yogur como grumoso. En la herpes, llagas que también pueden producir así, pero no tiene esa semejanza de yogur, por decirlo así. O sea, esas son formas de la diferencia entre una y otra. El herpes es más contagioso que la candidiasis, por ejemplo. Por eso, dentro de la enseñanza taoísta, el venerable maestro Jacqueline Zeus Induceus enseñó que antes de ponerse prendas de trajeo y mucho más prendas interiores, pero todo tipo de prendas, hay que pasarlas por agua caliente o desinfectarlas con hipoclorito de sodio o con vinagre para evitar una contaminación, porque por ejemplo, una dama se mide
una prenda interior y que tiene herpes, por ejemplo, y no le gustó, no le quedó bien, no le ajustó como quería y la deja. Llega otra dama saludable, se pone la misma prenda y se contaminó de herpes. Puede darse porque el virus sobrevive un tiempo. Claro, el virus no sobrevive demasiado tiempo fuera del cuerpo, pero sí llega a sobrevivir un tiempito y contaminó. El maestro dijo, el herpes le da a las damas y la herpes le da a los varones. Por eso digo el herpes o la herpes, que puede darse tanto en damas como en varones. Y es una infección viral. Andrea Palacios, gratitud a tan importante e interesante conferencia. La inquietud es la siguiente. ¿Qué función tiene la candidiasis en el cuerpo? Bueno, la candidiasis en sí es la infección por cándida. ¿Sí? O sea, es la infección por cándida no tiene en realidad una función buena dentro del cuerpo, porque en realidad la función que tendría es mostrar que el cuerpo tiene una baja en las defensas orgánicas o tiene un pH incorrecto. Bueno, esa sería como la función que podemos ver dentro de lo malo, mirar algo bueno. Ya la cándida como tal, cuando no se vuelve infecciosa, o sea, cuando está dentro de lo natural, ayuda dentro del sistema digestivo en la descomposición de algunos aliciertos, sobre todo los de tipo dulce, algunos azúcares. Ella ayuda en la descomposición de algunos de ellos. O sea, sí es útil dentro del cuerpo. El problema es cuando se baja el sistema inmunológico o hay un desequilibrio en la flora bacteriana y en la flora natural que tiene el cuerpo y se comienza a reproducir en forma exagerada, produciendo la infección llamada candidiasis. O sea, la levadura o el hongo de la cándida sí tiene, incluso hay varios tipos de cándida. El problema sobre todo es la cándida albicans, que es la que más produce infección de candidiasis, porque existen cerca de 150 variantes del hongo cándida y no todos ellos llegan a producir candidiasis, solo algunos de ellos. Y el más común de todos es la cándida albicans. Esa es porcel de la funcel de estos hongos porque ellos ayudan en la descomposición de algunos aliciertos, o sea, a praxiertarlos o a que los podamos asimilar. Al igual que otras bacterias que tienen también incluso punceles de producirnos vitaminas que no podemos producir. Por ejemplo, la vitamina B12 en forma natural es difícil que el cuerpo la produzca. Sin embargo, la Streptomyces griseus es una bacteria que produce vitamina B12 y la tenemos en el intestino y es una bacteria. Y en el caso de los que somos vegetarianos, que no comemos carne y demás, pues podemos adquirir la vitamina B12 desde nuestro intestino. Sin embargo, pasa lo mismo. Cuando hay, por ejemplo, una infección de candidiasis, quiere decir que la flora se alteró. Y, por ejemplo, una persona que es estreñida más fácil tiene infección por candidiasis. ¿Por qué? Porque se altera el pH y se altera la flora, en este caso flora intestinal, y por ende comienza eso a replicarse en el resto del cuerpo. Por eso es importante mantener buena digestión, porque si quien tiene buena digestión tiene suficiente cantidad de Streptomyces griseus, y la Streptomyces pertenece a la familia de los cocos o los estreptococos, que también hay algunas variantes
por ejemplo, el Streptomyces mutagenics, que es la bacteria que produce la caries, por ejemplo. O sea, hay algunas que son bien, pero hay otras que tienen alguna mutación o algo, otras variantes que sí llegan a ser patológicas en el cuerpo. Pero en el caso de las Streptomyces griseus, por ejemplo, nos proporciona la vitamina B12. Entonces, quien tiene buena digestión no va a tener problemas de falta de vitamina B12. En este caso estamos hablando de la cándida. Sí tiene su función en el cuerpo cuando no se reproduce en forma excesiva. Y cuando se reproduce en forma excesiva es un indicativo de que hay problema en el pH del cuerpo o en el pH de la zona donde se produjo la infección y hay un sistema inmunológico deficiente. Bueno, adelante con la siguiente pregunta. La Eva, que se llama Dayana Barba. Maestro Bectidochi, muy buen día. Entré unos minutos tarde a la conferencia y no oí de la importancia de los lactobacillus y otra inquietud. ¿Cómo determinar cuánto menestemos de líquido? Bueno, gratísimas maestra por la lectura y bueno, gratísimas a Dayana Barba por las inquietudes. Bueno, en cuanto al lactobacillus, él cubre las paredes o algunas cavidades, por ejemplo, en el caso del templo de la creación de la dama, la zona vulvovaginal, él recubre casi el 50% de la cavidad, siendo una especie de barrera defensiva para que no puedan proliferar otro tipo de patógenos. Y aquí vamos a adelantar una porcel de lo que les tengo para más adelantico, que es cómo combatirla y cómo alentarse. Por ello, por ejemplo, aplicarse o aplicarse yogurt ayuda a regular el pH y ayuda a alicertar los lactobacilos para que vuelvan a reproducirse, porque ellos se aliciertan de ácido láctico. Un tip para que lo tengan ahí en remojo. Entonces, esa es la importancia del lactobacillus. Él, junto con otras bacterias también que ayudan a proteger el cuerpo, aparte de nuestras defensas orgánicas, es como una barrera defensiva que tenemos en muchos lugares del cuerpo, protegiéndonos de cualquier otro patógeno, otra bacteria invasiva que quiera proliferar. Por eso cuando se usan, por ejemplo, hay damas que adquirieron la candidiasis después de usar algún tipo de jabón para lavarse el templo de la Creacel, por ejemplo. O lo que hablamos, enjuagues bucales o ponerse en antibióticos. Hay unos óvulos vaginales, que así lo llaman, antibióticos. Y resulta que muchas veces, muchos de ellos eliminan el lactobacillus. Entonces sí, combatieron tal o cual infección. Sin embargo, en la forma que lo hicieron, alteraron la flora natural. Y eso hace que pueda haber una contaminación de candidiasis o de otra bacteria que se reproduzca en forma indebida y produzca una infección. Por ello es importante mantener ese equilibrio en la flora. En cuanto a la cantidad de líquido que menestemos, eso depende del clima en el que estemos, la actividad deportiva que desarrollemos,
el peso que tenemos, si es dama o si es varón. O sea, hay muchos aspectos que influyen. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay una polémica, dicen 2 litros de agua hay que tomar al día. Bueno, sí, eso es un estándar para personas que pesan alrededor entre 70 y 80 kilos. Pero ¿será que una dama que pesa, por ejemplo, 45 kilos va a tener que tomarse 2 litros de agua? No, ella no está dentro del rango de 70 a 80 kilos, casi la mitad de los 80 kilos. ¿Sí? O sea, puede haber diferencias de una criatura a otra. Y lo mismo, una persona que pesa 150 kilos, pues tampoco está en el rango, pesa casi el doble, o sea, tendría que tomar 4 litros. Sin embargo, no solo es ello. Quien está en climas más calientes, más calurosos, donde se suda mucho, pues va a tener que tomar más líquido. Quien está en climas más fríos, meneste menos líquido, teniendo también una gran menestencia de líquido. Entonces eso va a variar de una criatura a otra. Una persona sedentaria requiere menos líquido. Una persona o un ser que hace 3, 4 horas de sacrógesis y fuerte, sudando fuerte, pues va a menester mayor cantidad de líquido. Esto va a tener una variante muy grande, desde 1 litro de agua, una persona de poco tamaño, poco peso, hasta incluso 6 litros, una criatura que practica demasiado deporte. Por ejemplo, uno corre una maratón y 2 litros de agua, eso es muy poquito. A ver, por ejemplo, cuando yo corrí la maratón de la K42 en Cali, era clima caliente, yo llevaba un Camelback de 2 litros y me tomé 3 de esos. O sea, tomé 6 litros solo en el recorrido de la maratón. Claro que era montaña, sube y baje, sube y baje. 6 litros. Fuera del Intipan, del líquido del sustento y fuera del líquido de la cena. O sea que ese día pude tomar hasta 7 y 8 litros. Pero estaba bien para ese día. Y entrenando como un Inti, siempre, por ejemplo, para un deportista, siempre estamos tomando alrededor de 5 o 6 litros diarios de agua. Sin embargo, una persona más sedentaria, pues no va a requerir toda esa cantidad de líquido. 1 litro o 1,5 litros o 2 litros va a ser suficiente. Y no meneste tomarlo puro, agarrar el agua y agua pura. Es mejor tomar el agua con unas plantitas, por ejemplo en infusel, o tomarla en los jugos, que es la forma como enseñó el maestro que debemos tomar el líquido. Por lo menos ubicarle unas gotitas de miel o unas gotitas de limón. Pero oído a esto, en lo posible, excepto que sea medicina, que cuando es medicina sí, hay que hacerlo. Por ejemplo, ahorita que se está tomando la medicina contra el coronavirus, que va revuelto agua, limón y dulce. Sin embargo, el maestro Jacqueline Zeus Induceus enseñó que el hacer la mezcla de limón, agua y dulce, así sea miel de abejas o sea cualquier otro dulce, tiende a generar cálculos. En personas saludables, el cuerpo elimina las calcificaciones y listo, no pasó nada. Pero en personas que no tienen tan bien los riñones, tiende a generarse cálculos. Entonces, esto no debe ser algo de diario y de común. Solo en épocas como por ejemplo ahorita que forma por ser de la medicina contra el COVID-19, porque es preferible tener que sacar unos cálculos más adelante, pero no morirse por el COVID-19. Pues aquí hay que valorar también qué es lo más importante. Y ahorita lo más importante es cuidarnos de ese virus. Ya lo otro, pues hay que tomar buen líquido para que no se produzcan los cálculos.
porque también tomar poco líquido puede favorecer la producción de cálculos renales. Hay que tomar suficiente líquido. Entonces, esto va a variar de una persona a otra, de un ser a otro, de acuerdo a su talla, a su peso, a su actividad y al clima donde esté. Así se determina la cantidad de líquido que se meneste. ¿Cómo lo sabe? Eso se ve en la piel. Si su merced ve que su piel mantiene como muy reseca, falta líquido. Si siente que le falta saliva, falta líquido. Si los labios están así como resecos, falta líquido. Si tiene visión borrosa, falta líquido. Si casi no orina en el día, falta líquido. Porque, por ejemplo, muchas veces en los entrenaciertos, uno toma líquido y casi ni orina, porque todo lo suda. O sea que ni siquiera se está uno hidratando a veces suficiente, aunque esté tomando bastante líquido. Porque como está sudando mucho, está haciendo falta líquido todavía. Entonces, ya la Medicel es más individual y depende de todos estos aspectos que ya se mencionaron. Entonces, estas serían las contestas para Dayana Barba. Adelante con la siguiente pregunta. Bueno, maestro, como segunda, en este cierto, no segundo pregunta, sino que continuamos con Elena Monte. Muy buen día, maestro. Eubun Clark se reporta. Gratísimas. Arminda Núñez, gratísimas. Arturo Montes, muy buen día, maestro. Quería saber qué se puede usar para la psoriasis. La psoriasis tiene dos aspectos. El primero es que no solo está en la piel, por ejemplo, en este caso no solo está en el cuero cabelludo, sino que va también en la sangre. Para alentarse de la psoriasis hay que hacer tratacierto tanto externo como interno. Hay una medicina que entregó el venerable maestro Samael Aún Weor. Y tiene que ver con el desiertal Lilip Lenoninas Lenonon, más conocido como el maguey, el fique. Y para ello se usa un trocito de fique. Se machaca en agua y con ello se lava la zona donde tiene la psoriasis. Por ejemplo, en este caso el cuero cabelludo. Primero ubíquele poquito, porque eso arde, eso quema, eso es muy fuerte. Entonces tiene que ubicarle poquita cantidad de fique. Y hace todo el ritual que se hace con el maguey. O sea, porque esto ya tiene que ver con la medicina mágica, de la magia verde, que es contraria a la magia negra. La magia negra es la de los demonios. Pero la magia lesiertal, que es la positiva, la que han usado los grandes maestros y la que hemos usado los médicos de la medicina natural, que la usó el Cristo, que la usó Moisés, y que en la Biblia están los registros de cómo muchos de los profetas usaron a los lesiertales para alentar diferentes patologías. Que la Biblia tiene un gran compendio de medicina. Entonces hace la oracel
mantraliza el mantra del elesiertal del fique, que es Lilith, Lenoninas, Lenonon, llama al elesiertal, le pide que le aliente y que le limpie de la afección de la psoriasis. Y se lava el cuero cabelludo, en este caso, o la zona donde tiene la psoriasis, se la lava con el fique. ¿Ya? Si no cree en la magia, pues bueno, por lo menos la machaca el fique y se lo aplica. Si no cree en la magia de Dios. Sí, porque hay gente pues que es escéptica o que han sembrado pues algunas religiones que siembran enseñanzas no correctas. Entonces, no creen que las plantas tengan vida o el esiertal. No creen que tengan un alma. Sí, porque hay quien no cree ello. Entonces, como es posible que alguien de los que está en la conferencia no lo crea, pues entonces simplemente hace la labor que también le va a hacer efecto, porque aunque una persona no conozca cómo pedirle a un elesiertal que le ayude, también el elesiertal obra, también le ayuda. Lo importante es que lo haga. Y a nivel interno ya se requiere una depuración sanguínea. Y oído a esto, no solo para la psoriasis, sino para la candidiasis, las infecciones por hongos, por tumores, hay una medicina especialísima que se llama Virgen. Oído, Virgen. La cual es antibacteriana y antimicótica en un amplio espectro. Hay otra medicina que también es excelente antimicótico y se llama Lavital. Esto estamos hablando de medicina para tomar. Lavital. También es excelente antimicótico. Y cuando es problema por el sistema inmunológico, hay otra medicina excelente que se llama cedrón, la semilla del cedrón. Es también excelente para subir el sistema inmunológico y contrarrestar tanto virus, porque esta es muy antiviral, por ejemplo, como la persona del herpes. Para el herpes es indispensable tomar cedrón. Para la candidiasis, indispensable, sobre todo cuando son esas candidiasis que ya se han inmunizado, porque es un problema de la candidiasis. Cuando se combate con antibióticos, ella se vuelve resistente a los antibióticos. Y en la actualidad hay personas que tienen candidiasis que ya se han tratado con tantos antibióticos y la candidiasis ya se volvió resistente a todos ellos. Así yo atendía a una dama que tenía ese problema. Ya la habían tratado con cantidades de antibióticos y ya ninguno le servía. Entonces, ¿qué? Cuando ya consultó, le hicimos todo el tratamiento con medicina natural y listo. Se arregló, se alentó. Porque es un problema con los antibióticos comunes o químicos que van generando resistencia en la candidiasis y en algo otras infecciones bacterianas. Por ello siempre hay que recurrir a la medicina natural, es la mejor. Entonces ahí tenemos otro ayudante. Y en el caso de los hongos, que ya lo habíamos mencionado,
Ya lo habíamos dicho en otras conferencias anteriores cuando se enseñó sobre el cabello y las uñas. La medicina antimicótica por excelencia, vía externa o tópica, se llama NAF, N-A-F, NAF. Es la medicina por excelencia antimicótica. Lo mismo, también podemos ayudarnos con el vinagre, aunque con el vinagre hay que tener ciertos cuidados. ¿Por qué? Porque el vinagre a veces también se tiene problema por reinfección. ¿Por qué? Porque no solo elimina la cándida, sino también elimina otras bacterias. Entonces puede haber reinfección. Por eso, si se va a usar vinagre, hay que saberlo usar. Porque sí se puede usar y se usa. Pero hay que tener ciertos detalles, que ya pues de acuerdo a dónde sea la candidiasis, de acuerdo a si ya se ha tratado con antibióticos o no, siempre hay diferencias en el tratacierto. Por eso es mejor esto hablarlo ya en forma personal con cada criatura. Ya eso, para eso se hace la consulta y todo lo menester. Pero hablando así en forma generalizada, para evitar candidiasis, es bueno que de vez en cuando se esté tomando el cedrón para evitar, por ejemplo, ahorita el COVID-19, tomar el cedrón, porque va a mantener el sistema inmunológico bien. Ahora, excelente para mantener el sistema inmunológico alto. La miel salínica. Tal vez la miel salínica es la mejor medicina para subir el sistema inmunológico. Lo mejor para mantener el sistema inmunológico alto. Por eso la miel salínica se usa contra el cáncer, contra las infecciones, sea de tipo bacteriana, micótica, viral, contra las enfermedades autoinmunes. Contra todas ellas se usa la miel salínica y tiene excelentes resultados. Lo mismo la jalea real. La jalea real es antibacteriana, antimicótica. Y además ayuda a controlar la porcel hormonal. Porque también por un desorden hormonal puede producirse candidiasis. Porque un desorden hormonal desestabiliza el pH. Por ejemplo, un problema de tiroides o de paratiroides puede conllevar a que se facilite una infección de candidiasis. Ya habíamos hablado de que también había riesgo cuando hay un desorden hormonal. Ahorita estamos ampliando un poquito más. Entonces, en este caso, ayuda muchísimo la jalea real, incluso para usarlo en forma interna como en forma externa. Además que la jalea real rejuvenece. Quien quiera mantenerse joven en todos los aspectos, a consumir jalea real. Bien, Entonces, maestro. para el señor que... Sí, sí, maestro. No, licencieme que pensé que ya había terminado. Ah, bueno. Bueno, sí, pero para el señor entonces, en conclusión, otro, el desierto que puede usar, porque hay gente que de pronto dice, no, es que aquí donde yo vivo no hay fique. Por ejemplo, aquí hay zonas donde casi no se consigue el fique, aquí en Bolivia. El fique, no, eso no hay aquí. Dice. Entonces puede usar también lejía de ceniza, o la lejía, en sí la lejía es de ceniza. Consigue ceniza, puede ser de cualquier árbol, de cualquier planta, y agarra la ceniza, la pone en un tinajo, en un balde, en una ponchera o en una olla, con agua. ¿Cuánto?
500 gramos de ceniza por 20 litros de agua. Si va a ser solo 10 litros, 250 gramos de ceniza. Si va a ser 5 litros, 125 gramos de ceniza. ¿Sí? Apunten por ahí para que lo recuerden. Y si no tienen dónde apuntar, apúntenlo bien en el cerebro. 500 gramos de ceniza, o sea, una libra o medio kilo, por 20 litros de agua. ¿Qué van a hacer? Van a revolver esa ceniza con el agua, la van a batir bien y la dejan asentar de un día para el otro. Al día siguiente, limpian la natica que queda, esa la limpian y la desechan. Y luego con cuidadito, sin revolver el agua, pasan el agua o la lejía, la pasan a otro recipiente y cuando ya va a comenzar a salir la ceniza, ya va a comenzar a salir el espeso de la ceniza, ya no ponen esa agua y van a utilizar solo el agua. O sea, no vayan a usar la ceniza, usan es el agua de la ceniza. Esa lejía sirve para lavarse el cabello y sirve contra la caspa y sirve contra la psoriasis. No es que solo con eso se va a alentar, pero sí por lo menos le va a ayudar, porque como ya les dije, la psoriasis o la psoriasis no solo está en la piel, va en la sangre. Y para alentarse hay que tomar tratacierto de limpieza sanguínea. O sea, está tanto a nivel interno como externo. Pero ya la porcel interna sí, ya habría que elaborarla en forma personal, porque hay que mirar muchos aspectos de la salud, porque no a todo el mundo se le puede dar la misma medicina, hablando de interno. Externo, pues puede ser más general, pero ya interno sí es mejor hacer la consulta que corresponde. Por acá dice Jairo Rosso. Buen día, maestro. ¿Qué se puede hacer para los hongos en las uñas de los pies? Bueno, gratísimas. Y bueno, en cuanto a los hongos en las uñas de los pies o la onicomicosis, hay varios trataciertos. Desde los más químicos, que tienen el problema de lo que ya hablamos, y es que el hongo se va volviendo resistente a estos tratamientos químicos, hasta los naturales, que son los más óptimos, que son los que más manejamos. ¿Esto por qué? Porque en el tratacierto natural se requiere constancia, continuidad y hay que estar preparándolo. Mientras que en el tratacierto químico, la persona solo se unta cremitas, toma pastillas y listo. Y es más sencillo porque no tiene que estar preparando nada, ya está listo. Pero hay gente que, sea por pereza o porque de verdad tiene falta de tiempo, le toca hacerse el químico porque no dicen no tener tiempo para hacerse las medicinas. Esto lo digo porque he atendido muchísimas personas y hay gente que no le da supuestamente el tiempo para hacerlo, o a veces la voluntad. Pero vamos a laborar con quien tiene la voluntad. Quien no, pues ya se le puede decir, mire, fluconazol, esto, y tome esto, ya, listo, ya. Para quien no, solo va a la farmacia, compra, toma las pastillas, se unta la crema y listo. Pero en forma natural es lo óptimo, porque no se daña el hígado, porque las pastillas antimicóticas producen un daño terrible al hígado. Yo conocí un monje que él me contó que antes de ser monje, antes de conocer la doctrina, tuvo hongo en las uñas y se hizo el tratacierto químico con las pastillas y la crema. Y sí se le curó el hongo, pero que de ahí en adelante siempre había tenido problema de hígado. Hasta allá en el templo ya con medicina se logró alentar el hígado, pero desde que se hizo esa medicina química para los hongos, tuvo problema terrible de hígado, grave. De hecho, casi se le destruye el hígado por andar tomando esas cosas. Sí, le quitó el hongo de las uñas,
pero después, con el paso de los meses, volvió a salirle hongo en las uñas, y ya más difícil porque ya más resistente contra estos antimicóticos. Entonces, por eso siempre se recomienda lo natural. Y dentro de lo natural, ya les dije, ya les adelanté algo que es muy efectivo y es el NAF, NAF, a nivel externo. Él viene en sobrecitos de 1 gramo. Esa es una de las plantas que se manejan dentro de la industria del templo, la industria taoísta. Vienen sobrecitos de 1 gramo. Entonces, ¿qué va a hacer? Consigue también una planta que se llama barbasco, que se consigue en climas templados a fríos, sobre todo en zonas húmedas, donde hay bastante humedad, ahí hay más fácil el barbasco. Es una planta tóxica, oído, esta no es para que la tomen, lo mismo el NAF. El NAF tiene cierto grado de toxicidad, no muy grande, pero tiene cierto grado. En algunos casos se toma, por ejemplo, en el caso de la tosferina, se puede llegar a tomar NAF, porque siempre se valora, uno como médico siempre valora qué es lo más urgente. Por ejemplo, una tosferina, en vez de que una persona siga sufriendo, pues dentro de la medicina que va para la tosferina está el NAF, por ejemplo. Sin embargo, poco se usa vía interna, siempre se usa vía externa, vía tópica. Lo mismo el barbasco. El barbasco también es tóxico, es venenoso. El NAF no es venenoso, pero sí es algo tóxico o levemente tóxico. Entonces, ubica a cocinar el agua, le agrega el barbasco, le agrega el NAF y lo ubica en un recipiente donde va a sumergir los dedos de los pies y los va a sumergir a la mayor temperatura que aguante. Pero antes de ello va a lavarse los pies con vinagre y ya no solo se lava las uñas de los pies, se lava los pies completos con vinagre. Es más, si puede dejar, y si tiene el tiempo, deja los pies en vinagre durante 15 a 20 minutos. Si tiene la piel muy sensible al vinagre, porque hay gente que tiene la piel muy sensible al vinagre, entonces mezcla 50% agua, 50% vinagre. Mete los pies y ahí los deja 15 a 20 minuticos, se los lava con el vinagre bien lavaditos. Ojalá si tiene el corta uñas por ahí, se limpia, no para que se esté cortando todos los días las uñas, no, sino se limpia las uñas bien, y en especial la que tiene el hongo se la limpia, sin ir a comer demasiado de ahí. O sea, sin ir a hundir demasiado, porque ya eso puede lastimarse. Solo limpia. Y luego deja que se le sequen los pies, oído, dejen que se le sequen los pies para que no les dé muy fuerte. Y ubican el agua caliente. No meneste mucha agua, o sea, no meneste nada. Llenar un platón de agua. Un poquito. Solo para que se sumerjan las uñas de los pies. Incluso pueden apoyar también los pies. Pero la medicina es para las uñas. O sea, la zona de los dedos. Entonces no meneste un recipiente muy grande. Y va metiendo las uñas de a poquitos. ¿Por qué? Porque el agua debe estar lo más caliente posible, sin irse a quemar. O sea, no vayan a meterle los pies al agua cuando está hirviendo, ¿no? Tienen que dejar que se enfríe un poco. Cuando ya está a una temperatura donde logran soportar, así sea por algunos segundos, meten el pie y lo sacan. Meten las uñas, los dedos, los meten y los sacan, para no quemarse. La temperatura esté alrededor de 60 grados, que es una temperatura alta, que todavía puede quemar, pero que
es soportable durante unos segundos. Entonces va metiendo con cuidado, va sacando, mete y saca hasta que ya va soportando más el calor porque el agua se va enfriando. Ya va quedando 50 grados. Ya soporta mantenerlos ahí durante varios segundos, ya incluso minutos. Y ya los deja ahí hasta que se enfríe el agua. Y ya cuando se enfría el agua, ya deja que se entidad que se le sequen los pies con la sustancia del NAF y el barbasco, deja que se le sequen ahí para que quede actuando y ya se pone sus calcetines, sus calzados y ya. Debe estar desinfectando todo el tiempo calcetines y calzados. No puede volverse a poner calzados que ya se puso porque vuelve la reinfección. Y esto tiene que seguirlo haciendo durante 6 meses. Mínimo. E incluso seguirlo haciendo, o sea, 6 meses todos los días. Sobre todo los primeros 2 meses, tiene que hacerlo managda y tarde. Y si lo hace 3 veces al día, mejor. Después de los 2 meses, lo puede hacer una vez por día, todos los días. Y si lo quiere hacer 2 veces por día, mejor. Pero por lo menos una vez al día. Y luego, hasta completar 18 meses, tiene que seguirlo haciendo por lo menos 2 veces por semana. Oído, 2 veces por semana. ¿Por qué? Porque la uña para crecer de principio a fin, en el caso de las Magnus, crece en alrededor de 12 meses y en los pies en alrededor de 18 meses, desde que nace la uña hasta que termina, cuando ya hay que cortarla, hasta el extremo. Se demora cerca de 18 meses. Hay gente que le crece más rápido, sí, y hay gente que se le demora más también, pero el promedio son 18 meses. Al cabo de 18 meses ya no menester seguirse haciendo la medicina. Lo más importante son los primeros 2 meses. Eso sí tiene que ser muy juicioso o juiciosa. Todos los días. Ojalá 2 o 3 veces al día hacerse la medicina. Y ya después pues, tiene que seguirlo haciendo. Ya puede que no sea tan juicioso, pero tiene de todas formas que seguirlo haciendo. Y a nivel interno estar tomando lo que ya se les dijo, el Avital, el Opuntiovit, también en este caso de los hongos de las uñas, también sirve el Opuntiovit, también es un excelente antimicótico. En este caso, por ejemplo, sirve bastante el Opuntiovit. Ojalá estar tomando Cedrón también, ayuda a mantener el sistema inmunológico alto. Quien tenga la posibilidad de la miel salínica, la jalea real, también, excelente. Entonces, gratitud, gratísimas, Dios les bendiga, en gran abundancia, y continúen por aquí en Contonía con la Fuente Sautelis, pues paz y luz, paz inverencial. Paz inverencial, venerable maestro Bertidochi, muy amable su merced, qué gran sabiduría nos dejó y claro que sí.